Agreguen todos, mira. En este momento estamos en el comienzo de un programa que todavía no tiene nombre. Todavía estamos dirimiendo, tenemos varias buenas ideas, ¿cierto? Así es. Así es. Right. En la que está ganando en nuestro conteo, bueno, de 4, es los herejes. Igual no queremos ofender a nadie con esa palabra, por supuesto, digamos, pero suena bien. Agradecemos su sintonía. En este minuto también vamos a linkear a través de mi página, a través de la página de quien me acompaña al lado, el señor César Parra, conocido en los medios de comunicación, especialista en una serie de cosas, escritor. Todólogo. A mi lado también está el señor Norberto Salinas, Nila Solanos, un gran escritor y que de hecho este libro que está aquí adelante es autoría de él, abogado, epistemólogo, todólogo. También. Y al lado de nosotros, Rodrigo Fuenzalida, sociólogo, investigador paranormal, investigador ufológico, todólogo. ¿Y quién les habla? Psicólogo, todólogo. Y bueno, ya están linkeados en todo. Yo no sé dónde me tengo que meter. Está en perfil de Sergio ahí. En tu página. Sí, por Facebook. Sí. Sergio. ¿Ya está la tuya, César? Listo. ¿Y la tuya, Misión Norbert? cumplida. A ver, déjame aquí compartir. Ya, yo voy a llevar. Ah, excelente. Sí que estamos, perdón, me está rascando, perdón. Entonces vamos a empezar en unos segundos más. ¿Estás listo, Fuenza? Sí, excelente. Compartir. Ahí está compartido también. Ya, entonces estamos todos compartidos. Vamos a esperar que Fuenza termine de compartir. Listo. Ya, la gran pregunta hoy día es la siguiente. Por favor, quiero que nos avisen si se escucha bien, ¿ya? Háganos algún guiño. Y la idea es que sea interactivo, que podamos ir conversando. O sea, estamos los 4 acá, pero la idea es que sea una conversación de muchos amigos. Así que la pregunta del día es... ¿Cuál era? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte? Eso es. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte? Así que espero que nos acompañen de aquí en adelante los próximos 45 minutos aproximadamente. De ahora, ya. Fue la presentación más rara del mundo. No, maravillosa. Sí. Ya. Bueno, les pregunto. Mira, conversemos. La idea de esto es conversar. No tenemos aquí una pauta, no tenemos ideas preconcebidas. Rodrigo, ¿pudiste compartir? Sí, estoy compartiendo en otras páginas. Bien. Chuta, tiene varias páginas el hombre. Conversar. ¿Puedo partir dando mi opinión? Da tu opinión mientras yo también voy a compartir en otras páginas. Mira, a mi modo de ver, debe existir alguna forma de vida después de la muerte, o es lo que yo deseo creer. Sin embargo, bueno, les cuento un poco mi background como psicólogo y que he investigado un poco este tema, no tengo suficiente evidencia de ello. Sí sé de que hay ciertos fenómenos cerebrales que no pueden ser del todo explicados a través de las convenciones habituales. Por ejemplo, sabemos que hay gente que tiene muerte cerebral y ha experimentado una serie de cosas digamos, en este proceso de muerte cerebral que se basa a través de una respuesta eléctrico-cerebral. Ahora bien, eso nos pone en duda si nuestras máquinas son las adecuadas y el cerebro sigue viviendo minutos después de la muerte, o si realmente existe algún tipo de actividad después de la muerte. Entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes. ¿Es cerebro e ilusión, o realmente uno puede de alguna manera tener una capacidad extracerebral de percibir la realidad? No, yo me uno a la teoría de que hay una supervivencia de la conciencia después de la muerte. ¿Ya? Absolutamente. ¿Ya? Y bueno, básicamente lo que es la experiencia cercana a la muerte, me lo comprueba. O sea, estamos hablando de casos, tú mismo, Sí. Sergio, te voy a poner en jaque inmediatamente. Ok. Tú sabes perfectamente que hay un caso de experiencia cercana a la muerte de un hombre ciego, Correcto, sí. que fue capaz de percibir cosas que no podía. El caso que plantea un investigador norteamericano, Kenneth Ring. Kenneth Ring, efectivamente, que no ha tratado el tema largamente. De hecho, tengo el libro por acá, si quieren se los muestro. Pues. No, te la tiro, bueno. Ya, ok. Pero el asunto es el siguiente. El tema es, esa supervivencia de la conciencia es por horas, días, y después se Buena extingue, pregunta. o efectivamente pasamos a otro plano. Esa es la gran pregunta. Creo. Sí, yo lo personal, bueno, voy a abordar un poco de 2 puntos de lo que señala Sergio. Por una parte está esta necesidad también de querer seguir viviendo. Yo creo que es angustioso pensar que todo se destruye, ¿no? Que ha generado, yo creo que por una parte, una línea de cierta interpretación de lo que podría acontecer más allá. Yo creo que está por una parte esta línea de este constructor de tipo cultural, pero por otro lado también hay una especie de experiencias
que se generan en distintos tipos de culturas, con las famosas experiencias de aparición, Además, etcétera, ahí ya algunas que no se pueden tenemos dos explicar, puntos. Estamos claro, hablando de experiencias cercanas a la muerte y le está sumando el tema de las Apariciones. apariciones. de las Dos puntos a favor. apariciones, claro, y donde no se puede reducir simplemente a una explicación de tipo psicológico. A mí Así me es. interesan de repente aquí, a mí me ha tocado conocer gente que ha tenido apariciones pero colectivas, experiencias colectivas de aparición de personas muertas. Es decir, una persona, como el caso de una expolola que una vez me contó que ella tuvo que ir al hospital Fach a ver a su marido que le pidió un cambio de muda de ropa y llegó a las 8 de la mañana, se encontraron en el hall y se saludaron todos los médicos que venían llegando, y después ella vuelve a la casa y lo llama el tipo histérico diciendo si se acordaba de este médico con barba que lo saludó también, que se fue por un pasillo, el tipo había muerto un día antes en un accidente en la Quinta Región y habían llamado por teléfono para confirmar eso. La misma Clara Charansky, creo que Vio a Mateo Gallardo, efectivamente, Rodrigo. Sí, en el ascensor. entonces, esas cosas yo todavía no encuentro que tengan una explicación materialista, Sí. ¿ok? Simplemente se llega a la emoción. No quiero creer nomás. ¿Me entendés? Déjame agregar, por favor, Pero- Rodrigo, una historia Dale, más. adelante. En el acápite de mi segundo libro, de Fantasmas y Ujú. Casas Embrujadas, hay un caso documentado de la aparición del señor Tomás Ríos, que de hecho era el que certificaba los resultados electorales de las elecciones presidenciales de comienzo del siglo XX. Ujú. Y él es visto por un hombre absolutamente escéptico, que es el senador demócrata Malaquías Concha. Y lo ve caminando por una calle de Valparaíso, y el hombre había fallecido hace 3 horas. Wow. Y eso, de hecho, se escribió un libro en su momento, porque fue un caso, estamos hablando de un senador de la República, Wow. cargo bastante devaluado Sí, actualmente, claro. pero que tenía su peso antes. Y Ya. efectivamente ve a Tomás Ríos y lo certifica. Él dice: mira, yo soy escéptico, pero certifico que efectivamente vi en estas circunstancias, un poco pálido, un poco acongojado, a mi amigo Tomás Ríos. Esa es una de las Es un características clásico. principales, el acongojamiento. ¿Ah? Sí, ese es el tema. Sí, que se ven los tipos como Claro, deprimidos, Un poco deprimido, así como cabizbajo, cabizbajo, sí. y y a veces cuando hay contacto físico, el cuerpo muy pesado, helado. Bueno, muy si le curioso. preguntas a las medium, te van a decir que es por ese desconcierto que tiene el alma algunas horas después de la muerte o incluso algunos días. Mira, Debe ser chocante. yo quería más o Sí. menos, sí, pero quería primero escuchar a Norberto, porque tenía algunas ideas que compartir de esto, pero ¿qué opinas tú, Norberto, ahí que estáis como cabizbajo pensando? No sé si quieren mandarnos a la cresta, no sé. Es que, a ver, acá, para mí, yo tengo 3 diferentes caretas que me puedo poner para esto. Ya. Pero voy a elegir la que considero que es la más apropiada, que es la neurometafísica. Ya, pero Ya. ¿no puedes explicar primero al Yes. resto qué es la neurometafísica? Mira, la neurometafísica es una posición filosófica, metafísica, que nace de lo que la neurociencia te dice. ¿Ya? Ajá. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que haces tú? Tú tomas todo lo que te dice la neurociencia, pero te empiezas a hacer preguntas que la neurociencia no se quiere hacer. Ya, Y llegáis a conclusiones que son bastante complejas. ya, Como por ejemplo, la neurociencia, ¿qué es lo que te dice? Mire, todo lo que usted ve, todo lo que usted percibe, es algo que se produce dentro de su cerebro. Ya, ok. Por lo tanto, yo vivo en un universo personal. Si eso fuera cierto, significa que yo vivo en una burbuja y todos ustedes son imágenes que llegan a mi mundo. Yo no tengo ninguna posibilidad de poder interactuar realmente con ustedes, porque lo que yo estoy viendo es mi propia película, que según la ciencia me dice que está ocurriendo dentro de mi cerebro. una Matrix. Una especie de Matrix que lo comprende todo. Todo lo que yo haya podido registrar en mi vida, hasta las estrellas que veo en la noche, los recuerdos que tengo, todo eso es exclusivamente mío y yo no tengo cómo entrar al mundo tuyo, salvo por esa maravilla que es el lenguaje. O sea, para ti los fantasmas serían los Yo pensé que había sido otra cosa. Sí. Menos mal que era el No, lenguaje. menos mal que era el lenguaje. Claro, lo que pasa, entonces ahí tiene un problema, porque resulta que por eso yo les decía, sigamos con esa idea, que esa idea tiene una serie de problemas, que la neurociencia no se hace cargo, porque Exactamente. mira, ahí puede el gran problema. Ok, todo lo que yo percibo ocurre dentro de mi cabeza, pero un minuto yo también percibo mi cabeza. Po. Claro, por Ya. supuesto. Entonces todo se te transforma en percepción, o sea, yo no sé qué es lo que hace que yo realmente vea este mundo, porque es tu cerebro, no, porque mi cerebro es parte de mi percepción. Ya, pero
No sé si me entiende la idea. No, Entonces, entiendo, pero ¿a dónde voy con esto? Entiendo que Exacto. quiere aterrizar la idea. ¿A dónde voy con esta? ¿Hay vida después de la muerte? Es que eso es lo que te quería decir. Que resulta que yo hago una distinción. ¿Nosotros podemos ver la muerte? Sí, pero la muerte ajena. Claro, verdad. Tú ves que se mueren todos los demás menos tú. Yo incluso hago una broma con eso. Oh, qué curioso, todos se mueren menos yo. Fíjate, cualquiera de nosotros puede decir eso. Sí, todos se mueren menos yo. obviamente. Porque ¿qué pasa en el minuto en que yo me muera? Sigamos con lo que la neurociencia me dice. Sí. Significa que todo el universo que yo conocí, ¿Ya? que siempre estuvo acá adentro, se extingue conmigo. O sea, todos, al menos desde ese punto de vista, somos todos inmortales. Porque vivimos lo mismo que vive el cosmos. Ahí estáis confundiendo dos cosas. Uno es, ¿te das cuenta? Nietzsche decía que efectivamente la vida sería insoportable si no despertáramos cada mañana con la creencia que somos eternos. ¿Ya? ¿Ok? Sí, pues es muy ¿Ya? nichano. Eso es muy nietzscheano. Sí. Entonces, claro, pero eso no tiene nada que ver con el tema de la supervivencia después de la muerte. Es que eso Ese mundo interno Sí, es que eso es lo que te sigue- quiero decir. Es que, tiene es una que allá voy. supervivencia después de... Allá voy. Imagínate que vamos a seguir, porque yo tengo otra idea, pero supongamos que es cierto lo que la neurociencia te dice, y se acaba tu cuerpo, pop, se apaga la tele, Ujú. se terminó todo, pero hay un problema. El tiempo y el espacio existen solamente en la medida en que tú tengas conciencia, porque son elementos de la conciencia. Por lo tanto, el tiempo tenés que multiplicarlo por 0 desde ahí en adelante. Entonces imagínate que todo el universo, que existe un universo objetivo afuera, se da la vuelta durante billones y billones de años hasta que se da una circunstancia fortuita en que vuelve a aparecer tú, de repente despiertas, ¡pop! ¿Cuánto tiempo pasó? No Nada. sé, weón, pero No, saquemos bueno. a Alberto porque están bajando las visualizaciones. ¿Cachai? No, No, de sí más. entiendo. ¿Entendí? Mira, Porque si tú no tienes conciencia, el tiempo es cero. Sí, ya, entiendo. ¿Entiendes? Por lo tanto, inmediatamente volvería a vivir. Bueno, A ver. ahora quería... O sea, y te llevé el eterno retorno de Nietzsche. de a Nietzsche cero. igual, claro. Sí. Nietzsche. Te lo reflejé en un pestañeo nomás. Ya, ahora, mira, Sí. quería volver un poco al principio de lo que están hablando. Llegó Rodrigo y habló de que las personas que eran apariciones normalmente se veían como cabizbajas y que se veían horas o días después de su muerte. César, por su parte, habló un poquito de que existían casos de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y que no tenían la capacidad física de ver, por ejemplo, Claro. y que esas personas, a pesar de todo, habían podido ver su alrededor. de ver, escuchar diálogos Escuchar en la diálogos, habitación, en eso. el quirófano, etc. Me explico un poquito. En el caso de cuenta César, era una persona que era ciega de nacimiento y que fue capaz de describir los colores y los utensilios en un hospital. Cuando tuvo esta experiencia cercana a la muerte y sintió que su espíritu volaba alrededor de la sala de operaciones. Entonces, mira, a mí, ¿qué es lo que pasa? En general, podemos tomar esto desde varios puntos de vista, pero la mayoría de los autores, particularmente, no sé, uno que seguramente tú conoces, César, que se llama Tyrrell, que es un tipo que investigaba Por mucho supuesto. mucho de Su estos clásico, casos, aparición. su clásico apariciones, planteaba de que existían tipos de apariciones cuando tomaba muchos casos, miles de casos, y decía, ¿sabes qué? Me da la impresión de que la mayoría de los casos son personas que han muerto hace poco y que personas familiares los ven proyectados en este momento crítico entre la vida y la muerte. Sí. Y él les llamaba apariciones críticas. Así Personas es. que estaban con un accidente grave y se iban a morir o se habían muerto ya y que poco tiempo entre en este accidente, sus familiares lo observaban como un objeto físico. Decían, ¿cómo está aquí Juanito si él está en Santiago y yo vivo en Iquique? Dato ejemplo. Ojalá nos puedan transmitir respecto a eso, por ejemplo. Claro. Segundo caso, personas de que eran post-mortem. Y los post-mortem eran personas que se veían mucho tiempo después y que van contra esta idea de que la especie de experiencia cercana a la muerte solamente fuera unos minutos, como dicen los médicos. Claro. Y de ahí venía la categoría que planteaba un poco Rodrigo, que se le llamaban los espectros, o tenía un nombre así traducido al castellano, que eran estas especies de entes que se movían en un lugar alrededor de él como sin sentido, sin ningún tipo de inteligencia, que eran normalmente cabizbajos, repetitivos y sin ninguna capacidad de poder interactuar con el otro. Eran como una especie de película, grabaciones de video. Una grabación de video. Y todos estos elementos que podríamos llamar proyecciones o apariciones, no se sabe si eran físicas o no, pero de alguna manera podían explicar de otra forma la vida después de la muerte. No solamente que alguien cuando moría sentía algo, sino que gente viva podía ver proyecciones de el más allá acá. Pero sigamos todo el razonamiento. Ok. Todas las culturas del mundo comparten un concepto que es el tema de hay que esperar un tiempo después del... Primero que todo el tema de los rituales funerarios. Eso lo comparten casi todas las culturas. Y todos son rituales efectivamente para que el muerto no regrese. Claro. Todo lo que conocemos como el tema de vestirse de negro, los viudos, etcétera, o la viuda, eso era un disfraz para que el muerto no te reconociese.
Claro. Los 4 sirios en torno al ataúd que hoy día los golpes, Sí. era para dirigir el arma hacia la luz, que no tuviese visión periférica. Y estamos hablando de que todas las culturas comparten eso. Segundo elemento que todas las culturas Perdón, te digo comparten. algo que es importante para la gente que lo escuche. La forma como los antropólogos se dieron cuenta, cuándo, en qué minuto los seres humanos adquirieron conciencia de trascendencia, fue cuando empezaron a enterrar a los muertos. Justamente. Sí, Ahí, efectivamente. Porque cuando empezaron a hacer los rituales se dieron cuenta que ya ese ser humano ya había llegado al punto de concebir que podía existir una vida después de la muerte. Y por eso empezaron a hacer todos esos rituales. Entonces ahí es cuando se define, es el punto en que tú defines de que los seres humanos adquieren el sentido de la trascendencia. Claro. Y que es el mismo momento donde los seres humanos al parecer empiezan a generar los rituales artísticos, el teatro, la cultura, Sí. la pintura también, Sí. en la época de las pinturas rupestres. Es como un salto en la historia humana, La que no explosión sabemos, creativa. una explosión creativa que tiene que ver con lo sobrenatural, paranormal, lo artístico y la capacidad de poder abstraer el mundo. Sí. Segundo punto de coincidencia, el tema de la supervivencia después del alma, el tema de que hay que darle unos días al muerto para que se acostumbre a su condición y tampoco regrese. En la religión católica se nos habla, por ejemplo, de las famosas novenas. Claro. Las novenas de difuntos. Eso te dice que Sí. 9 días debe tardar el alma en darse cuenta más o menos en el nuevo estado en que está. Tú sabes perfectamente, Rodrigo, de que hay culturas en México que incluso 10 años después, no sé si son los huicholes, corrígeme, que desentierran a los Sí. muertos 10 años después, limpian los restos, Exacto. etcétera, y solamente 10 años después empieza realmente el tránsito desde la vida hacia el mundo del más allá, desde la muerte hacia el mundo del más allá. Y podríamos constatar ciertas experiencias de mediunidad como evidencia de Fíjate que ahí hay un punto bien Ese punto, interesante. Bueno, yo tengo una amiga medium que es muy buena, que es Constanza, que de hecho una medium. Muy buena medium. Excelente medium. Ah, ya, ok. No, sin doble sentido. No, Sin no, doble no, por sentido. supuesto. No, está a la Y cárcel. claro, Para la como te cárcel, digo, sí. en el fondo incluso Multado Chile. insiste, ya, sí, ya te ganaste, weón. Te ganaste al juzgado policía local Chile. Claro. Bueno, y ella me dice, bueno, bueno, estamos hablando de una medium excepcional. O sea, que ya, les voy a contar esta anécdota primero. Ya. A ver qué tan buena medium es Constanza. Ya, qué tan buena medium es. Y la llevé, weón, cementerio católico, en el contexto de un tour, yo me separo con ella un momento, y la llevo a la sepultura del Hipómenes Caldera, weón, el Tucho Caldera. El Tucho Caldera, Ella no famoso. tenía idea, weón, dónde estaba el nicho, Famoso etcétera, el weón. Tucho Caldera. Ya. Yo le digo, por favor, Constanza, pon tu mano sobre la lápida. ¿Quién es este hombre, weón? Ella, ojo, ni siquiera leyó el nombre, no podía leerlo, weón, estaba oscura. Y empieza a relatar todas las circunstancias, los asesinatos del Tucho, weón, que el weón decía, no, weón, yo recibí un trato injusto, etcétera, weón. Me contó toda la historia del Tucho, weón. Y podría haberse informado. Digo, para mi Es parte que no, escéptica- te entiendo, pero era demasiado extraño que ella supiese primero que todo el cementerio donde estaba el Tucho. Segundo, que conocía la historia del Tucho. Y tercero, weón, casi la llevé en calidad de gallina ciega al nicho exacto donde estaba. Oye, ¿podemos hacer un paréntesis? Mira, aquí hay preguntas. Nos gustaría que nos Sí, preguntaran, por favor. Sí. porque la idea es que podamos interactuar. Entonces, Sí. todas las preguntas son válidas, son interesantísimas para nosotros. Participemos. Aquí me pregunta Mauricio Aranguis, ¿quiénes son estas personas que participan? Repito, César Parra, aquí te va a tocar la pierna, no te compliques. Ya. Puedo mantenerla ahí. Puedo sacarla ya, ok, Sí, veo tu por favor. malestar. César Parra es escritor, es bibliotecólogo, si no me equivoco. ¿Cómo era? No, weón, soy autodidacta. Ya, bueno, Mucho ya, orgullo, weón. es un gran Un escritor. todólogo, weón. Es un todólogo o una persona que ha investigado mucho respecto al tema de lo paranormal y los mitos en general, y los mitos chilenos en particular. El que más sabe en Chile. el que más sabe en la Chile, pena de hecho. saber decirlo, Sí. porque no lo va a decir. Creo que por ahí tengo algún libro tuyo, César, pero no sé si lo encontrará, no sé. Pero sí, es un grande el asunto. Norberto es un gran abogado y al mismo tiempo un gran epistemólogo. Para gente que no conoce la palabra epistemología, estoy hablando así como muy circunspecto. Sí. La epistemología es la filosofía de la ciencia, por cómo llegamos a conocer el conocer. Y Rodrigo Fuenzalía, un especialista en ufología, sociólogo que se dedica a investigar toda serie de cosas y que plantea a través de distintos programas y paneles de televisión su punto de vista. Dice Vilma, muy buen tema, gracias Sergio y compañía. Eso, gracias por sus saludos. Ahora, claro, tratemos de ir haciendo preguntas mientras pregunten lo que quieran, chicos. Pregunten lo favor. que quieran. Igual les pido a ustedes también que vayan viendo los celulares. Si hay preguntas, porque bravo. se va demorando la transmisión acá de que yo vea las preguntas. Entonces, ahí ustedes me avisan también.
Mientras ustedes revisan, bueno, yo me tomo la palabra. La preguntita. ¿Qué preguntita? ¿Ese no fue el que me agarró el jeans, César Parra, de María Alejandra? ¡Oh! ¡No! ¿En serio? Se basa a través de una respuesta ¿En serio? Mira, efectivamente. ¿Tú le agarraste el jeans a María Alejandra? No me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Ahora viene bajen el volumen para que podamos... Pero mira la calidad de las preguntas. Baja el volumen, baja el volumen. Dice, Parra, ¿estará vivo? Eso es un clásico, ¿eh? Mira, saludos al equipo. Hagan preguntas, pues. Hagan preguntas. Mira. A ver. El que murió en un accidente, ¿sabe que murió? Buena pregunta. ¿Qué opinan? Obviamente que sí, pues. De hecho, ahí volvemos al viejo tema porque también las experiencias cercanas a la muerte no son solamente experiencias de quirófano. Ya. También hay personas que son capaces de ver las circunstancias del propio accidente que han sufrido antes que llegue la unidad de emergencia, obviamente, al lugar del accidente. Sí. Hay registros de eso también. Ya, bueno, ahora viendo un punto... Sí, por favor, adelante. ¿Sabes qué? Voy a darme un salto, Yo creo que de repente hay medios, volviendo al tema de la mediunidad, como Jaime Galté Garré, por ejemplo, que era una situación grosera. Voy a dar una exclusiva aquí. Dale. Constanza está volviendo a canalizar a Galté. ¿En serio? Chuta. Por si acaso. Chuta. Presidente de la Sociedad para Psicología, gran abogado chileno. ¿Supiste que se refundó la sociedad? Sí, pues se refundó. ¿Quién la refundó? ¿Que no te invitaron? ¿Que no me invitaron? Pero está en la puerta abierta. Uno de los históricos. ¿Están las puertas abiertas? Claro, porque no te No, yo invitan. no quiero saber nada. ¿Te acuerdas, Norberto, cómo nos conocimos? Sheldon, weón. No hay caso. Ya. Bueno, Ya por favor, Rodrigo. El caso de Jaime Galté Garré, me entender, es una persona Extraordinaria. extraordinaria, una situación límite. Es que cuenta quién era Galtés para que la gente Bueno, sepa. Jaime Galté era un abogado de la Contraloría, profesor creo de la Universidad de Valparaíso. Sí. Mi padre lo conoció, mi padre trabajó en la Contraloría. Y él comienza a raíz de una situación fortuita, yo recomiendo que métanse a YouTube y ubiquen el programa Y si fuera cierto, Jaime Galté. Un programa hecho, un documental por Cayosi, donde sale la biografía de Galté. Y ahí van a ver algunos hitos importantes, pero él tenía un tipo de mediunidad, empezó a incorporar a un señor llamado Jalfane, creo que era. El doctor Jalfane, que estamos hablando de entidades. Jalfane Años 60, y, espérate, Mr. Lowe. Claro. Que era un monje Lo interesante, medieval. exacto, de las incorporaciones mediúmnicas es que él era capaz de dar diagnósticos médicos precisos, dar curas precisas. Inclusive había médicos alópatas que le consultaban los diagnósticos a él para ver el nivel de precisión, no de Galté, sino que ellos podían estar teniendo en su consulta. Hay demasiado anecdotario en torno a Jaime Galté. Déjame agregarte dos cositas, Rodrigo, en precisiones anecdotario. Galté, por ejemplo, es capaz de, a través de un sueño que tiene de su padre ya fallecido, Exacto. de encontrar un testamento. Que efectivamente complicaba mucho a la familia, etcétera. Y bueno, con la instrucción de su padre, incluso le indica el hotel determinado donde está, la habitación donde está el mueble, hasta el cajón que tiene que abrir. Exactamente. Primera cosa. Lo segundo, la sepultura del famoso doctor Mr. Lowe fue encontrada efectivamente en Bolivia. Existe. Eso Existe. Entonces no estamos hablando de un doctor Fritz, por ejemplo, claro, que no podemos precisarlo. Claro. Aquí estamos hablando de un Jalfane que efectivamente existió y que es capaz de, Galté, sin conocer, incorporar. Exactamente. Yo recuerdo la anécdota que me contó el año 98 un amigo abogado allá de Concepción, que él la vivenció directamente. Me decía, mira, yo tenía un colega que se estaba quedando ciego y yo le dije, bueno, como última oportunidad, ¿por qué no pruebas con el colega Galté? No, es que no creo mucho en esas cosas, pero bueno, le dieron como 6 meses de visión, entonces no pierdes nada. Y en ese tiempo uno se escribía cartas, no, ni email, ni nada de eso. Sí. Nada de eso. Entonces, estamos hablando de los 60. Le escribe una carta a Jaime Galté, le responde Jalfane que efectivamente él lo va a ir a visitar porque él hacía visitas así como astrales, etéreas, exacto. Y hacía los diagnósticos. Y le dijo textual, tú tienes que dejar de fumar ese día y dejar de escuchar música. Este señor escéptico no hizo caso de la instrucción, fumó como carretonero, escuchó música todo chancho y se fue a dormir. En la semana recibe una carta de Jalfane
diciendo que no había cumplido con lo que habían quedado de acuerdo porque había escuchado música, pero le iba a dar una oportunidad más. En vista y considerando que no tenía cómo saber, este sujeto se impresionó y le hizo caso. Y me contaba que se vino a Santiago, estuvo en una reunión con Jaime Galté, tenía la carta de Jalfani, donde Jalfani dice efectivamente que tu enfermedad es degenerativa, pero puedes ir a Francia, donde un laboratorio le da el nombre del laboratorio, el nombre del dependiente y el nombre del medicamento que le va a ayudar a retardar por lo menos de 6 años, pues fácilmente 10 años tener vista. Pero eso tarde o temprano va a caer igual. El tipo tenía medios, viajó a Francia, él cuenta derechamente que encontró el laboratorio, encontró el dependiente, pide el medicamento, este tipo toma un teléfono y al rato llega la policía y lo toman preso por espionaje industrial, recién lo estaban haciendo. Tenés toda la razón. ¿Cómo era posible, claro, Sí. cómo era posible que esas cosas pasaran? Un amigo, mi padre también, él lo curó problemas al riñón. Entonces, ahí estamos como que el misterio de repente te coloca una situación dentro de este juego en la vida, ¿no? Que estamos todos participando de esta experiencia de la vida, de la existencia, pero con límites. La existencia nos da límites. Nos da posibilidades, pero no nos da límites. Ya, pero espérate, hagamos un resumen del programa hasta ahora. Yo creo que tenemos 3 puntos entonces a favor de la existencia después de la muerte. Uno, que es un tema que cruza las culturas del mundo. Sí. Creo que estamos de acuerdo en eso. Sí, estamos extendiendo la pregunta. El tema también de la supervivencia del alma, en tanto los vivos la vemos, desde los 9 días hasta los 10 años o 1000 días, para efectivamente un tránsito al más allá. El tema del tránsito al más allá, la importancia de que el muerto no vuelva a molestar a su casa es clave. Es que eso aquí quería hablar 2 cosas y también relacionar una pregunta. Perdón. Y lo tercero, el tema de los prodigios. No, obviamente, no todos. Dentro del mundo de la mediunidad hay un 70% de chantería, pero hay un 30% que es bastante considerable y que es bastante irreductible. O sea, digamos que no... Ahora yo te hago un punto, que desde mi perspectiva, que neurometafísica, no hay un tema de transmigración del alma. Es una cosa mucho más complicada que eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sostengo yo? Se lo hago una pregunta que me surge inmediatamente. Si eso ocurre, y hay casos, y que son casos excepcionales, la pregunta es ¿por qué no ocurre siempre? ¿Por qué no todos los tipos que mueren, porque casi muchas personas mueren en circunstancias emocionales muy complicadas, en que quieren comunicar algo y no pasa nada? ¿Por qué pasa en algunos casos y no pasa siempre? Ya, yo te lo podría contestar, pero primero necesito hacerle una consulta a Sergio. ¿Qué opinión tienes de Chico Javier, el medium brasileño? Por favor. Complicado. ¿Sí? Corta. Yo creo de que básicamente Chico Javier es una persona de que tiene un tremendo movimiento detrás. El espiritismo, el espírita en Brasil es muy poderoso y desde mi punto de vista, Chico Javier, que es un medium, es sencillamente una persona que utiliza ardides, como todos los magos utilizamos. Y te podría explicar varios. Creo que sencillamente es un 100% falso. Sí. Y creo que ahí vengo a la teoría un poco de cómo se esto del trickster. De que una persona puede generar algo de manera falsa, pero puede tener efectos reales. Acuérdate el teorema de Thomas. El teorema de Thomas Sociología habla que de presunciones falsas se puede crear algo real. Por ejemplo, nosotros inventamos que ahora hay un incendio y lo gritamos y puede que la gente realmente salga como si existiera uno. Entonces puede que la gente a través de psicosomático, de una cura de placebo, sea capaz de curarse a pesar de que el ardid que se hizo era simplemente eso, un truco. Ahora te quería recapitular un poco tus preguntas de la manera más simple. ¿Hay algo que tiene que ver con los mediums? Sí, hay algunos casos, al parecer es súper difícil estudiarlo científicamente. Hay unos tipos de la Universidad de Arizona con un proyecto que se llama Veritas, un tipo que se llama Gary Schwartz, que intentan tratar de probar mediums y ver si se pueden contactar con el más allá y medir estas cosas. Y hasta el día de hoy las lucas se les están acabando porque no hay suficiente manera de probar esto. Han traído unos mediums súper... Claro. Entonces hay dificultades ahí. Sí, ahora bien, con el filtro lógico de que no todos los mediums van a aceptar. Seguramente el medium que quiera ser famoso va a aceptar someterse al experimento. Porque hay mucho... Déjenme recapitular. Gracias. Punto 2, que tiene que ver con la pregunta que nos estaban haciendo. La gente nos está haciendo una pregunta, por ejemplo, que tiene que ver esto con el duelo. Porque hay personas que probablemente están escuchando esto y se les ha muerto recién a alguien. Y también buscan esperanza a través de las conversaciones que nosotros tenemos. Mira, y lo uno con el tema del ritual mortuorio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien muere, todas las culturas, como ustedes muy bien decían, tienen un ritual para separar el mundo de los vivos de los muertos. ¿Por qué es esto? Importantísimo. Tiene que ver con una razón
médica, una razón de profilaxis, aunque suene una palabra rara, una situación práctica de que si tú sientes de que el muerto todavía está dentro de tu vida, puedes tener el riesgo del suicidio, hablando con todas sus palabras. Los rituales tienen que ver con un poco como una forma de protección de que sigue tu vida, no te quedes estancado en esto, en algún minuto tú también vas a ir para allá, pero en este minuto sigues en el continente de los vivos. Sí. Limita la posibilidad de suicidio. Es una lectura legítima, pero no la única. Por ejemplo, existen los suicidios en familias. Cuando una persona se suicida existe mucho más riesgo de que familiares lo hagan. Entonces estos ritos ayudan a que las personas sean capaces de seguir viviendo sus vidas y tratar de pasar el duelo. Entonces lo que nos decía una persona pregunta de cómo pasar el duelo, principalmente es tratar de entender que es un estado de desorganización total, donde uno no entiende de que el mundo sigue a pesar de que se murió esta persona tan importante, y que adicionalmente hay que tener en cuenta de que tenemos que tener una forma de poder irnos desenganchando del muerto, enterrarlo, quemar sus cosas, cambiar su pieza, alterar el lugar, cosas simbólicas que nos van a poder ayudar a conectarnos con el ciclo de la vida. Y bueno, eso era, esto se me fue. Pero tu opinión de todo esto. Mi opinión de las apariciones. ¿Cuál es tu opinión en Chile? Mi opinión de las apariciones. ¿Sabes qué? Si te pregunto como científico, en términos científicos, yo tengo dificultades para establecer un método científico y poder demostrar estas cosas. Lamentablemente, el método científico exige pruebas y exige un sistema para tú poder demostrarlas, que no importa aquí explicarlas. Y bajo esos estándares hay muy pocas instancias donde científicos han sido capaces de atreverse y generar un modelo experimental interesante para tratar de demostrar esto. Te puedo nombrar unos 2 o 3, pero no importa, pero que es súper difícil. No, y esa es nuestra gran diferencia. ¿Por qué? Porque yo creo que en el caso de las apariciones no puedes tomarla desde el punto de vista de las ciencias duras, pero sí hay una forma de tomarla, que es a través de una visión diacrónica. A través del tiempo tú ves que hay ciertas constantes en las apariciones, que hay ciertos tipos de apariciones, y eso, de algún modo, por lo menos a través de... Es muy parecido a la lingüística, a través de una ciencia social, por lo efectivamente puede hacer me están matando de asma, una casuística de apariciones. Mira, yo creo que se podría que es muy parecido también a cómo se ha investigado el fenómeno ovni. Exactamente, también se podría aplicar haciendo un análisis de los perceptores a nivel psicológico, y después una estandarización en términos sociológicos de los puntos en común que tiene cada uno. Si tú demuestras que los perceptores son personas que están sanas, claro, que no tienen mayor alteraciones psicológicas, estamos hablando de un muestreo de miles de personas, de miles de sujetos en distintas experiencias, y después estandariza los puntos en común que han tenido esas observaciones, necesariamente, por lo menos podemos decir, estos tipos no alucinaron. Eso ya se hizo. ¿Se hizo? Censo de alucinaciones 1897, Sociedad de Investigación Psíquica Inglesa. ¿En serio? Chuta, sí, claro. 20.000 casos. ¿En serio? Se encontraron aproximadamente unos 200 casos que correspondían a tu casuística. Después Luis Arrain en los años 60 hizo lo mismo. Ah, qué bueno. Sí, el problema es que estudio de casos sí te da un punto de partida que es muy interesante lo que plantea Rodrigo, pero no nos lleva a lo que se llama ciencia básica, que es experimentalmente probar el modelo. ¿Y qué pasa? Sergio. Ahora yo coloco otro punto. Pero, espera, antes de que ese es el tema. Si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Poder meter el fantasma en una probeta es imposible. Ese es el punto. Ahora bien, la casuística tampoco es desechable. De hecho, nombramos a la Sociedad de Investigaciones de Londres, psíquicas de Londres, la metapsíquica de París, con Charles Richet, sí. Ellos se dedican a la casuística. Oye, que somos ñoños, bueno, sabemos de memoria estas sí. No, como el Big Bang Theory. Ya. El tema es que ellos sabían que no podían hacer, además que también tenemos que ubicarnos dentro de su lógica victoriana. Sí, ¿okay? Claro. Pero todo era aprendible, todo era aprendible desde lo industrial, desde la mecánica. Pero tenemos esa casuística, y esa casuística está registrada, y apariciones, por ejemplo, me acuerdo una de Charles Richet, en especial que me llamó la atención, de una chica en Francia, que recibe la percepción de su hermano que había fallecido en la guerra de los Boers. Ya. ¿Ok? No, perdón, de los Boxers. De los Boxers. De los Boxers, en la China. En China, Hong Kong. Y fíjate cómo había muerto él. Él había sido degollado. Ya. ¿Sabes cómo se le apareció a su hermana? ¿Cómo? Con la cabeza en los brazos. Entonces la gran pregunta, ¿cómo él sabía? ¿Cómo él eligió manifestarse así ante su hermana? Sí. Porque él no sabía que iba a morir degollado de esa forma. Los tipos de esa época también definieron dos cosas. Ajá. Estaba Myers y Gurney. Y Myers planteaba, ¿sabes qué?
realmente lo que tú ves es una proyección telepática. Es decir, no es que haya una materia fantasmal con una cabeza, un ectoplasma, sino de que la persona tiene una capacidad como, entre comillas, de percibir cómo era el otro, inclusive casi paranormal, y de proyectar cómo quedó el otro. Es que ahí volvemos a la, y la otra, la idea como que realmente hay una cosa física que ellos vieron y que está decapitada. Ahí volvemos a la pregunta que hizo Norberto. ¿Por qué no todos tienen esa experiencia? Pero antes que termine eso, es que mi pregunta es, dime por qué diablos los fantasmas están vestidos como en su época. ¿Acaso también tenemos ropas fantasmales? Porque vienen como soldados de Napoleón, vienen como degollados. ¿Qué? ¿Acaso también trasciende la ropa al otro terreno? No, entonces ahí viene la pregunta, quizás nosotros proyectamos con nuestro cerebro una construcción de lo que está ahí, pero que esa señal, mira, claro. Pues una señal. Sí, claro. No, sí, efectivamente tiene razón, Sergio. Hay una especie de utilería, más allá, una utilería. No aplicada, pero de algún modo yo te podría decir, de algún modo ellos eligen la forma en que se aparecen. Te pongo un ejemplo. Y aquí toco el tema OVNI. Rodrigo sabe mi posición respecto al tema OVNI. Yo creo que en el fondo son los duendes con escafandra, y los duendes históricamente elegían cómo aparecerse. En la Edad Media se aparecían con espaditas. Claro, y tenían esa camisa que cambia forma y todo. Y ahora cómo se aparecen, claro, vestidos como pequeños astronautas, en el fondo, tripulantes de OVNI, pero básicamente la idea es la misma, hay un secuestro, etcétera, hay tiempo perdido, missing time. Es el ¿Cómo nos van preguntando que veo revitalizado? ¿Puedes ver las preguntas de tu celular que aquí salen súper desfasadas? No, es que cada uno va a ver las preguntas de su propia... Yo no tengo acá. Igual que las percepciones, de su propia... Mira, ahora Sergio tiene una admiradora. Te amo, Norberto. ¿Quién? Chuta. No sé. Pero Espérate, la perdí. ¿Quién justo? Raúl. A la cárcel de nuevo. Discriminación. No, mira, uno ve lo que quiere ver, dice Alejandro Zuleta. La psicofonía. Y la psicofonía, ese otro gran tema. Dice, mira, aquí hay alguien que dice algo sensato, chatosos. Me encantaría sentarme con ustedes, fumando como los buenos. Me estoy ahogando con tanto humo. Sí, yo también me estoy ahogando. Tuve que abrir la ventana, de hecho. Pero se me perdió el comentario, lo borraron. Te amo, Norberto. Te amo, Norberto. Bien, Norberto. Vamos bien. Bueno, entonces, el tema de la psicofonía. Mira, te quiero hacer un punto. Demasiado pantanoso. Te quiero hacer un punto, que es como yo veo el tema. Dale. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia, lo que yo le llamo el demonio de la objetividad, que a sabiendas que el mundo no es objetivo, nosotros tratamos, no podemos evitar creer que sí lo es. Y a mi juicio está el problema de todo, porque tú tienes que situarte en lo que tú realmente eres. El mundo que tú percibes, Sergio, que tú percibes, César, son mundos personales. Y son mundos personales, y lo más raro de todo esto es lo siguiente, que como yo les dije al revés, hay una frase muy famosa que usan como poesía neurocientífica, dicen, ¿será que el cerebro tiene la conciencia o es la conciencia la que tiene el cerebro? Y esa es una pregunta tremenda, porque si resulta que llegamos a la conclusión de que es la conciencia la que tiene un cerebro, como tiene un cuerpo, como tiene la luz roja, como tiene los sonidos, significa que el mundo se nos da vuelta totalmente. Yo te voy a demostrar, mi querido amigo, ¿y para que dónde la conciencia no reside en el cerebro. Mira, a ver, es que es muy fácil de demostrarlo. Yo se lo voy a demostrar al tiro que tenéis razón. ¿En qué sentido? Todo lo que yo percibo es conciencia. Percibo mi cuerpo, por lo tanto mi cuerpo es parte de mi conciencia. Percibo mi cabeza, por lo tanto mi cabeza es parte de mi conciencia, porque la percibo. Y si ahora, por alguna razón, te llega un ladrillazo en la cabeza y te sale materia encefálica y la tomas y la ves, la estás percibiendo. Por lo tanto, tu cerebro... ¿Por qué me ponía a mí de ejemplo una hueá tan terrible, weón? Dick Kennedy, weón, cuando le logró en la cabeza, algo así. Oye, ¿puedo comentar un poquito acá? Dice, María Paz nos dice, pero termina en un tema. ¿Qué pasó con la medium de Parra? ¿Están muy dispersos o ahumados? Entonces, sí, por favor, ayuda en mis pulmones, me estoy muriendo. Tranquilo. Vamos de estamos limpiando con el tabaco. Sí. Limpiando. A ver. Es que tú me interrumpiste con el tema de la medium. Pero estoy viendo tu celular, que es como tu extensión de ti. Yo he tenido largas conversaciones con Constanza, que para mí lejos es la mejor medium de este país. Yo le pregunté, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, ella ha ayudado a mucha gente a contactarse con sus fallecidos. No, sería lato referirme a eso, pero ella ha tenido buenos resultados, ha logrado contactar a los familiares con sus parientes fallecidos. Y un día le pregunté, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que tú has logrado percibir a través de tus contactos, tus comunicaciones, incluso con Galté? ¿Qué es lo que pasa?
Ya, yo te voy a explicar más o menos, según la mediunidad dura, qué pasa después de la muerte. Mierda, la cara que me mira, weón, me da miedo, weón. Ya, el cuerpo vaga 3 meses más o menos, eso es lo que se demora en darse cuenta de su situación. Ya. Luego está la famosa oferta de la luz. ¿Okay? Es una oferta. Una oferta. Una oferta, ya. Okay. Que todos reciben. Ya. Algunos dicen sí y otros no. Los que dicen no se quedan convierten dando en esos vueltas. espectros errantes que podemos ver 100, 200 años todavía después, dando vueltas por ahí. Los sin conciencia, los zombies que te referías tú. Una vez que, bueno, obviamente hay una serie de apegos. Hay gente que elige irse después de un año. Apegos materiales, pasionales, odio, amor, etc. Ascenderían a este estado donde su alma de algún modo sería, donde ahí vendría el tema de la famosa película, la película Ante tu vida. Se le mostraría lo bueno, lo malo que ha hecho. Aquí no estoy hablando de religión ni nada por el estilo, estamos hablando Yo de tengo una teoría, pero un bueno. ente universal, etc. Y iría desde una especie de primero básico hasta cuarto medio. Usted, señor, ha sido un desgraciado, le ha forrado a su mujer, weón, ha dilapidado sus bienes materiales, espirituales, los dones. Así que, lo siento, usted reencarna. Y podemos estar hablando de 3.000 reencarnaciones, weón. Y de hecho, por favor, la reencarnación es un tema para varias culturas. Por supuesto. Ya. Entonces, supuestamente, ¿qué pasaría? Cuando ya después de este ciclo de reencarnaciones se cumple, efectivamente pasarías a la categoría de espíritu elevado, como sería en este caso don Jaime Galté. Y ahí que se podría acabaría, empezar a ayudar a espérate, se acabaría este ciclo de reencarnaciones y pasas a ser parte del todo. Vuelves como una gota de mercurio a esa gran esfera de mercurio que sería el Dios creador. Pero pregunta. Pero ¿por qué me despacháis así como Brahma, Seo, viste, toda la weá? Pero es que mira, lo que hace es que, mira, cerebralmente, cuando tú te vas muriendo, la última parte que al parecer muere es el sistema límbico. Y dentro del sistema límbico, que es una especie de anillo que cubre el tallo del cerebro, no vamos a entrar en esa explicación, las últimas partes que mueren son memoria y emoción. Memoria, hipocampo, emoción, amígdala. Se demoran quizás 10 minutos en morir. Se está pensando en ello. Y esas zonas implican de que cuando tú las activas, o tienes un epiléptico que las active, aquí tengo un bichito, ojo, que no quiere que yo hable, bueno, cuando tú las activas experimentalmente esas zonas, o tienes pacientes epilépticos, tienen, adivina qué, una imagen de toda su vida en pocos segundos, tienen la emoción de estar conectados con el todo, dependiendo de las áreas. Pero o sea, ojo, yo no te he hablado de que la película es de inmediato. No, sí sé, pero quizás existe un correlato cerebral que podría explicar estos fenómenos. Lo que pasa es que estáis asumiendo que la conciencia reside en el cerebro. Sí. Ese es el tema. Sí, yo parto de eso, que sé que esa es la limitación es mi limitante del panel, digamos. Sí, o sea, es limitado al panel. No, y es más, perdona, me disculpo, no es tu limitante, es tu visión. Es tu posición kabuki. Kabuki, mi posición kabuki y la posición kabuki en Olver. Sí, verdad. Te pongo un ejemplo. Para terminar de definir el término aparición. Estamos asumiendo incluso que las apariciones necesariamente son de gente muerta. No, volvamos al caso de Noruega. Ya. Dentro de Noruega, tú sabes que Noruega es un país lleno de nieve, bosque, etcétera, casas por kilómetros. Sí, sí. Y en los 70, 80, de hecho hay un autor, no me recuerdo el nombre, pero que empezó a escribir un libro precioso que se llama Bardoger, un folclore noruego. ¿Ok? Ya. Y él se refería al fenómeno del Bardoger como lo siguiente. La familia efectivamente escucha el auto llegar, baja el dueño de casa, perfecto. efectivamente el dueño de casa incluso puede hacer todos los ruidos, colgarles llaves, sacarse las botas, etcétera. En algunas ocasiones este fenómeno solamente a nivel de sonido. Hay otros donde efectivamente se le ve llegar físicamente. Pero, adivina con qué aspecto. El cabizbajo que hablaba nuestro querido amigo Rodrigo aquí. ¿Ok? Y ojo, luego llega la persona real, sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo mental, sin haber hecho ningún tipo de tulpa. No, él simplemente, sin querer, una proyección inconsciente. Una proyección inconsciente y que ni siquiera ha tenido un esfuerzo. El único punto de contacto es que quizás ha sentido cierta nostalgia por llegar luego a su hogar. Ya, ahora, pero y se genera todo este... Me permite hacer un punto, mira. Favor. Quiero contarle una pequeña anécdota. Por favor. Que puede darnos una luz de una perspectiva diferente a esto. Yo una oportunidad estuve en el Cusco
y tuve la suerte de estar con un gran chamán y tuve una experiencia de ayahuasca. Pasan miles de cosas, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención. Hay momentos que como que la experiencia cesa. Y me ocurrió, porque de repente yo estaba ahí tirado en una especie de colchón, ¿no es cierto?, tapado. De repente veo, y estaba todo normal. Y veo que el chamán había salido. Y yo me calcé los zapatos, que traía los zapatos. Cállate, me puse los zapatos, me puse la chaqueta. Salí de esta especie de carpa donde estábamos. Esto quedaba arriba en Sacsayhuamán. Pisé, estaba escarchado porque hacía frío. Sentía frío en los pies incluso. Miré las estrellas y veo que el chamán estaba en el auto haciéndolo partir con el ayudante que era un argentino. Entonces me acerco yo, ¿ya? Y le digo, oye, Kush, así se llama el chamán, ¿a dónde vas? Me dijo, voy al Cusco. ¿Y a qué va? No, voy a comprar algunas cosas para que tomemos desayuno mañana. Yo le dije, oye, Kush, pero si estáis tomando ayahuasca con nosotros. ¿Y cuál es el problema? Que te puede venir un efecto rebote, tenés que conducir por todas esas curvas que hay desde aquí hasta el Cusco. Me dijo, no te preocupes, si yo estoy acostumbrado, si tomo ayahuasca 3 veces a la semana. ¿Pero qué pasa si te para un policía? Le digo. Me dice, no, porque ¿qué va a pasar? Me va a pedir ayahuasca el huevo. ¿Pero cómo? Le digo yo, ¿cómo se te ocurre? Si andáis volados y eso es contra la ley. Y en eso me mira el chamán, me mira el ayudante y le salen unos rayos por los ojos, así. Y me dicen, así con una voz cavernosa. Y soy abogado, pues. Me dicen, ¿y a ti cuándo te ha importado el cumplimiento de la ley? Y yo lo miro, ¡pum! Y aparezco en la cama, donde me había levantado. Y yo quedé así, pero absolutamente choqueado. ¡Qué buena Y después cuando efectivamente la experiencia termine y salgo afuera, la sensación era igual. Las estrellas se veían igual, la escarcha estaba igual. Entonces, ¿qué conclusión llegué yo ahí? Porque la gracia de la ayahuasca es que tú estás absolutamente consciente. Exacto. Que tienes mundos paralelos. Y que están muy pegados y que se traslapan. Bravo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y eso te da a ti la explicación de por qué ocurren estos fenómenos de repente, y son mundos que están muy cercanos, y esto no te lo puede negar la física cuántica, porque hablan de que hay infinitas versiones de mundo. Incluso yo escuchaba un cuántico que decía que hay un mundo tan igual a este, que la única diferencia es que en un kiosco hay una revista donde sale la Marilyn Monroe, y en vez de tener los labios rosados, los tiene rojos, y todo lo demás es igual. Claro. Entonces hay mundos que se traslapan, y mundos que son más mágicos. Entonces de repente tú puedes ir por la calle, y de repente te traslapas con este otro mundo y ves una persona que está fallecida. ¿Cachai? Incluso podías hasta interactuar con ella y de repente la cuestión pasa. Como a mí me pasó en esa experiencia. No, espérate, pues, es que hay ciertos casos en que efectivamente el difunto ha hablado y he dicho, perdónenme, o sea, estamos hablando, por ejemplo, del fantasma de Hamlet. Ya. Eso no es porque se le ocurrió a William Shakespeare. Él seguramente vio experiencias conocidas o escuchó experiencias parecidas o incluso la misma historia de Hamlet contenía ese elemento original del Hamlet real, de la, no sé, de la realeza de Dinamarca. Y él le dice, estoy muerto, véngame. Y con armadura y todo, pues señor. Con toda la utilidad fantasmal. Eso es el tema de la utilidad fantasmal, por eso ahí me pregunto. O sea, por eso te digo, hay un tema aquí de que el muerto se queda porque efectivamente hay algo que no ha sido concluido. Sí. Hay algo que debe vengar, concluir, experimentar. Pero la pregunta es, ¿tiene que vengar él o ya nos vamos a poner muy extraños? ¿O el inconsciente de las personas siente de que esa persona tiene que vengar algo? Es que porque Hamlet, si te vas a los límites... Ojo, volvamos al caso de Hamlet. Hamlet no sabía que su padre había sido asesinado. No tenía nada que vengar. Ah, tiene un punto ahí. Ya, entiendo, sí. Ahora, sí, básico, sí, simple. Ahora, insisto. Gracias. Sí. No, pero que, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que yo te quería decir. Hay un tema con el cuento de por qué yo te digo que lo que hay son dimensiones paralelas. E incluso ciertos tipos que hablan del viaje astral. A mí me gustó uno de un libro que vimos, de un tipo que hablaba sobre los viajes astrales, que tenía todo un método. ¿Cómo se llama este? ¿Cuál? ¿El Kenneth Ring? No, otro. No, perdón, algo así. Perdón, espérate. Monroe. Monroe es el del instituto que hace el Emmy Sink, que Estados Unidos. Claro, y creo que el gallo dijo una cosa que tiene mucho que ver con la teoría que yo sostengo, que tiene que ver con metafísica del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo es una condición que existe acá y existe solamente para la conciencia. A nivel del todo no existe ni el espacio ni el tiempo, todo es simultáneo. Por lo tanto, cuando una persona dice, oye, y yo me vi, y era yo, y era una aldeana medieval, no, eso no pasó. Eso acá sí, esto está pasando, es todo simultáneo. ¿Cachai? Entonces, tú no solamente, fíjate una cosa curiosa, y que tiene que ver, tú no solamente estás viviendo en este minuto otra vida,
en el pasado, en el futuro, sino que incluso las alternativas a esta. Porque, por ejemplo, si yo digo, oye, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Yo te digo que somos una cofradía. Rodrigo, digo, oye, elige, pásame el vaso o pásame el cigarro. El vaso. Y tú estás por el vaso, ¿no es cierto? Sin embargo, la otra alternativa no se puede perder en el todo. Hubo otra dimensión donde Rodrigo optó por el cigarro. De los múltiples mundos. De los múltiples mundos. Entonces, por lo tanto, incluso todas tus actitudes, en el fondo, cuando tú optas por A, también optaste por B. Y por todas las posibilidades que ese hecho pudo haber generado. Y todas están ocurriendo simultáneamente. Todas. Oye, a propósito de eso, el otro día, esto es anecdótico, efectivamente otro medio me decía que la vida nuestra vida transcurría como una especie de espiral 2D y que eso explicaría los déjà vu, en momentos en que la espiral se encuentra con la vuelta de allá, o de claro, como una adelante. idea, como ya nos poníamos raros, pero como un universo holográfico Algo y todas así, las macanas, ya, claro, los físicos les encantan esa idea. Pero mira, no me Inexplicable. despacho así nomás. No, Tú callás, weón. No, que son cosas tan complejas que Pero ya sí, no sé cómo... Podemos Es que hablar mira, si lo estamos viendo, si en el pasa? fondo, perdona, si nosotros decimos que el tiempo en el fondo no existe y que en el fondo todo lo que nosotros tenemos, imagínate, toda la película ¿Ya? del día de Chile, son 5 millones de eventos más o menos, calculados. Mira, En el realmente día- bien rutinario, así que no Sí. sé, son 5 millones O sea, de eventos. imagínate- 5,5. Sí, imagínate que son 5 millones de fotogramas. La gracia de la postura metafísica es que esos 5 millones de fotogramas siempre han existido. Y no solamente lo de ese día, sino que de toda la vida de Chile y de todas las posibles vidas de Chile. Por lo tanto, si tú lo ves como que todos nosotros somos instantes de conciencia, no hay ningún problema porque de repente se produzca un traslape y tú te saltas un fotograma futuro. Bueno, sí. Porque siempre ha existido. Pero ahí hay un Ya. tema, mi Perdón, querido pero ¿por qué? Alberto. ¿Y por qué no podrían ser ambas cosas? ¿Cómo ambas ¿Cómo cosas? más cosas? Que algunas experiencias efectivamente podrían ser percepción de universos paralelos. Y Es que otras eso podrían pensaba ser, también. y otras podrían ser perfectamente una experiencia Ya, lo que más pasa allá. es que hasta el Pero que más allá de un momento, universo paralelo. hasta el momento la existencia de universos claro, paralelos Sí. es tan improbable como que la Tierra sea plana, weón. No, Aquí estamos con ya cosas. no es tan improbable en Facebook. La doble rendija. Van ganando los Sí, terraplanistas. Así que te enojo. Pero Entonces, vamos lo que pasa es que yo ahora coloco otro punto, que son ciertas experiencias por vía tecnológica, que hoy día no podemos dejar, como que todo el contacto con el más allá también ha evolucionado, ¿no? Hay experiencias de llamados telefónicos, Si experiencias... tú tienes una anécdota en Skype, Ah, que tú por tienes favor una deberías historia. contarla. Claro, Esa claro. historia del llamado telefónico es Sí. Y ahora me extraordinaria, pasó de weón. nuevo en este año por otra vía, pero que constatas en términos empíricos que hay alguien, a mí me pasó hace un tiempo atrás, hablando con una amiga, con la Cote, en Skype, que se empezó a infiltrar una voz, que al principio le estaba escuchando Cote, estábamos 1:30 de la mañana conversando y me dice que se había apagado el televisor. No lo he apagado, bajé el volumen, oye, todavía escucho una voz, ¿no la escucháis? No escucho nada, me decía. Y de repente ella se asusta, pues, y coloca la mano en la boca y dice, me llamaron por mi nombre, y dice, pero tranquila, le dije, tranquila. Y en un instante le dije, coloca el audífono directamente el micrófono, sobre la parte audio, el micrófono, y efectivamente se escuchaban unas voces, eran dos, de una mujer. Y la mujer dice, le decía, Cote. En una decía, me volqué. Rodrigo me conoce, Rodrigo soy Macarena. Y ahí quedó, pero blanco, porque justamente una amiga, esto fue un 19 de febrero del año 2014, y el 23 de diciembre falleció una amiga en un accidente que tenía ese nombre, y la verdad que en ese minuto me chocó potentemente. Me acuerdo. La conversación, la comunicación duró cerca de 4 horas. 4 horas. 4 horas. Y las voces iban y volvían. Ahora, ¿sabes cuál era el swing de toda la comunicación? Que quería que conversáramos con los parientes de ella porque ella quería pedir perdón. Así es. Oye, ahí estamos hablando, ya mira. Quería pedir perdón porque Ahí ya fue no un hay accidente que discusión no podía posible. Estamos hablando ella de no podía introducción de audio que duró 4 horas. 4 horas. Y lo más interesante de todo... ¿Y tenía esos audios grabados? No, porque estábamos así de manera espontánea. Ahora, justamente lo que pasa es que queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque
después de todo este ir y venir, ella estaba como con alguien, como que alguien le iba dando la instrucción, que se asemeja mucho a esta experiencia de experiencia cercana a la muerte, que siempre va siendo como acompañado. Y ese es el mismo símil. Ahora, lo interesante es que, bueno, yo confirmé que no había estado hackeado ni nada de eso, aparte de hackear Skype, y una cosa tan milimétrica, tan como aguda, es como complicado pensar que alguien me va a fraguar un fraude de esa manera, sabiendo mis universos personales, las cosas que me están pasando en el día a día. No encuentro, bueno, es tan improbable como lo otro, las dos cosas son esquemas, pero lo interesante es que esta chica que decía que estaba bien, me pidió que la grabáramos. ¿Ya? Me pidió, por favor, que la grabáramos, y le dijimos, ya, comuniquémonos al otro día. Inclusive, como digo, en las primeras horas nosotros estábamos así, pero estupefactos, pues estáis con la adrenalina alta, o sea, la cosa estaba muerta de miedo, y después se empodera, era muy divertido, porque al final de la comunicación decía, tranquila, cálmate, le decía, cálmate, si te vamos a grabar, pero mañana, pero tranquila mañana, así, calmando al fantasma, por una cuestión refrigeración. Cálmate, si te vamos a grabar. Y al otro día nos quedamos a juntar, tenía un programa en la Bio, me acuerdo, y pedí salir un poco antes para llegar justo a las 2 a casa. Bueno, llegué pasadita a las 2, no soy muy puntual. Y abrimos la señal, abrimos la comunicación y nunca me apareció. Además aparecieron otras voces. Eran otras voces. Hicimos el experimento cerca de 5 veces y todas las veces voces distintas. Bueno. Ahora, entonces, en viste considerando, yo un poco a Cote le he dicho, oye, tratemos de volver a experimentar, en 2 veces intentamos grabar, una con un gran amigo Aldo Báez, que es músico, cacha mucho sonido, y estábamos grabando y después apretó el botón equivocado y borró toda la grabación. Gran músico. Increíble. Bueno, vamos a ver un poquito las preguntas de la gente. Sí, veamos. Pero podrías verlas de tu celular porque de aquí de verdad van súper lentas. Posibilidad que podamos interactuar, ya llevamos cerca de 1 hora. Creo que igual podríamos ir. Sí, llevamos 1 hora casi. A ver, mira. Vamos con las preguntas. Mira, aquí Fanny le advierte aquí a todos los ayahuasqueros. Yo, por favor, Fanny, yo nunca me he metido en ese mundo. Recomiendan responsablemente la ayahuasca, solamente para hacerlo personas con mucha experiencia. He visto personas con secuelas permanentes para hacerlo por curiosidad. Tiene toda la razón. Sí, absolutamente permanentes, sí. Exacto. Y es más, yo recomiendo, ya que están hablando del tema, nunca lo hagan a menos que sea con un chamán calificado. Porque la ayahuasca no es un chiste. No. Es una experiencia de vida, es una experiencia bisagra. Te cambia totalmente la percepción. De hecho, yo no hubiera terminado mi tesis de neurometafísica y de la conciencia sino gracias a la ayahuasca. Y justamente porque tenía una finalidad positiva. No era por un juego. Con la ayahuasca no se puede jugar. No se puede jugar. Es que no se puede tomar ¿Voy a tener que llegar a ver a mi celular para ver las preguntas? Parece. Pero que sería raro si conecto desde mi celular. No, déjalo así, no. Si las que alcancemos a ver, no. Pero es que no me da ninguna, pues dice 121 comentarios. Yo por dentro, bueno, a propósito de lo que comentabas, yo, curiosamente, no habría acudido un ingeniero en sonido. Permiso, voy a llegar a mi celular. De hecho, si te consta que yo realizo psicofonía de forma industrial. Exacto. Jueves, viernes, sábado. En forma industrial. Sí. Y curiosamente, primero de todo, he desechado la idea de la alta tecnología, dígase la SB7, SB11, porque son modificables. ¿Para qué estamos con cosas? En el fondo, estamos en la era donde cualquier persona... ¿Estás tratando de decir que alguien puede replicar psicofonía? Por supuesto, absolutamente. Bueno, sí, así que prefiero... A través de ilusionismo. Prefiero que efectivamente la gente instale simples aplicaciones en su celular, etcétera, y yo una simple tablet grabo. Fíjate, una vez pasó algo muy curioso. Había una persona que pidió consejo para un familiar enfermo. Estábamos en medio de un tour. Le dije, chuta, no está ancho el guión del tour, pero vamos a hacer la psicofonía. Fíjate que salió una voz. A ver, tú entenderás que ya son fonemas al azar, los que te da el ruido blanco, etcétera. Pero la posibilidad de que al yo preguntar qué se puede hacer con este enfermo terminal, que la voz del otro lado, que esto sucedió, quiero dejarlo en claro a los televidentes, encomiéndenlo a San Estanislao de Cosca, weón. ¿Cómo podía explicar eso? O sea, estamos hablando que las posibilidades son 1 en 3 millones, weón. Y que un grupo de gente, no solo yo,
hayan interpretado y hayan dicho al unísono al saber que se había escuchado eso. Tenemos algunas preguntas. No puedo cantarlas todas, así que los que no hemos respondido repregunten, porque el Facebook nos elimina las preguntas anteriores y no nos permite visualizar. Eso. Tenemos algunas. O sea que los espíritus se pueden comunicar a través de aparatos tecnológicos, es la idea de la psicofonía. Espera, pero analicémosla un poquito más en profundidad. Sí, pero nuevamente volvemos al tema. Ellos eligen la manera. O sea, yo puedo estar una noche entera tratando de obtener psicofonía a través de la SB11 y a la mañana siguiente mi abuela me puede llamar por el celular. Lo que pasa es que ellos ahí eligen. Tengo mis dudas, porque tiene razón, pero se piensa de que normalmente tiene que ser un medio donde hay un grado de caos, porque de alguna manera podrían afectar ese caos. Por ejemplo, las psicofonías, en las grabaciones, existe un proceso, un transistor, que tiene un grado de aleatoriedad. Eso es un poco extraño de explicar, técnico, no, pero sí te entiendo, también pero, con el ruido del agua y varias cosas. Pero para dejar eso en claro, de hecho, yo tomo 3 fuentes distintas que la gente, de hecho, dispone. ¿Okay? Obviamente que hay un elemento aleatorio, pero por eso te insisto, la posibilidad es 1 en 3 millones, si es que, de que me digan encomiéndalos a Stanislao de Coscas y yo pregunto qué hay que hacer con un enfermo terminal. Sí, ni siquiera vamos a hablar ahí de la pareidolia, que en el fondo tú imaginaste un ruido. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cómo explicamos el paleocontacto global? Yo creo que deberíamos hablar de un capítulo de OVNI. Sí, eso ya es. Sí. Así que, Alberto, queda pendiente. Ivo pregunta, mi querido Sergio, ¿qué crees sobre las personas que saben cuándo van a morir? Mira, hay varias opciones, pero voy a ir a la más simple. Hay sueños, se han estudiado bastante esto. Tolas, por ejemplo, uno que lo plantea, un autor, Krippner también. Ustedes lo conocen, que fue el profesor mío. No sé. Sí. Lo conocemos. Ya, ok. Bueno, que tú puedes soñar con enfermedades que estás teniendo y que de alguna manera tú tienes algún tipo de intuición de qué proceso fisiológico está ocurriendo malo dentro de ti. Y eso tiene sentido porque nosotros de alguna manera tenemos más sentidos que los 5. Tenemos 30 sentidos aproximadamente que son sentidos propioceptivos. Entonces, de alguna manera uno puede tener un grado de conciencia del estado de las vísceras. Entonces, desde ese punto de vista podría ser un tipo de información. Solamente que uno no se la permite ver conscientemente, pero en el sueño sí, donde los 5 sentidos están apagados y tienen más contacto con las otras percepciones y el propio de comunicación de tu cerebro con sí mismo. Oye, pero sabéis que justamente anoche estábamos con Giliño en la Bio Bio hablando de este tema. Sí. Y muchos testimonios decían, mi mamá sabía con de anticipación que se iba a morir y no necesariamente enfermedades terminales. Sí, sí. Por ejemplo, o la famosa mejoría de la muerte. Sí. El tema de que, claro, que el tipo que se va a morir, después de estar un día antes postrado de cáncer terminal, y se para, se toma cerveza, se pone un pucho, y después muere. De hecho, planteaba en este libro, este libro yo lo sugiero mucho, mira, justo lo tenemos acá. Mucho menos creo que... De Haraldson y Carly Hossir, pues. ¿Sabes qué? Acabo de comprarlo en Valparaíso exactamente hace una semana. Sincronicidad se llama. Sincronicidad. Mira, este libro de Hossir plantea lo siguiente. Al final, momentos antes de morir, una persona tiene lucidez. Normalmente, una semana antes de morir, más o menos, estos autores empezaron a tomar experiencias de enfermeras y médicos que veían que personas antes de morir tenían esta como mejoría y normalmente veían o soñaban con muertos o empezaban a tener conversaciones con personas que no estaban ahí en la sala. No, de hecho es más. Por ejemplo, si tú le haces una encuesta entre las enfermeras, te van a decir, generalmente el agonizante dice que ve a su madre. Sí, correcto. O efectivamente la madre, o la mujer que va a fallecer, ve a un hijo muerto, que viene a buscarla. ¿Ok? El tema de los heraldos de la muerte es un tema muy interesante, que también es una prueba a favor. El Jam Dot que decía. Claro, o sea, de hecho... Bueno, en Grecia se pensaba eso, que efectivamente venía un espíritu, no me acuerdo el nombre determinado, semidios, que venía efectivamente con lanza en mano a buscar al difunto. Claro, ahí está, por favor. Sí. Y chicas, bueno, culturalmente chicas griegas, chicos griegos, hasta hace poco decían que todavía veían esta figura, esta sombra que de algún modo venía a buscarlo al lecho de la muerte. Lo curioso es que, por ejemplo, cuando estudiaban a los norteamericanos en este libro, la mayoría veían figuras buenas, padres, madres, mascotas, un angelito, Jesucito, sin ánimo de desmerecer a nadie. Acá en defender a los pero en términos amables, en términos cariñosos lo digo. Ahora, a los hindúes normalmente veían una especie de ángel de la muerte, que es el Yamdot, que era como un ser negativo, un ser oscuro, con una especie de cuervo, normalmente representado como un pájaro, y que lo iba a llevar al infierno, y la gente cuando lo veía estaba aterrado.
Y las experiencias cercanas a la muerte de ellos eran mucho más connotadas con experiencias del infierno. Pero nuevamente están metiendo... católica, norteamericana o cristiana. Mi querido Sergio, de no estar metiendo todo en un mismo saco. Es distinto el heraldo de muerte, que puede ser la Banshee irlandesa, que se pega un grito, etcétera, y se sabe que el irlandés de sangre pura va a morir. Aquí ya estamos hablando de la experiencia cercana a la muerte, que siente que tus parientes te vienen a buscar. Es que, güey, te digo. Y cito a Andrés Barros Cotapos, el famoso caso de la Clínica Reñaca. ¿Cómo está? Pero es que mira, fíjate, Clínica Reñaca, los famosos tres muertos que vinieron a buscar al difunto y que firmaron en el libro de la Clínica Reñaca. Ya, sí, pero digo que en el libro de... ¿Cómo te despacháis? No, pero explícame esa evidencia. No tengo cómo. ¿Cómo tres muertos firman el libro de visita a la Clínica Reñaca? No, me vas a sacar. Además, encima la Clínica Reñaca... Claro. Borran con corrector porque les da miedo. Pero mira, desde mi ñoñez solamente estoy tratando de precisar de que en el libro de Osis y Haraldson solamente hablan de los visitantes de la persona que está en el lecho de muerte. Y ahí hablan de que en la población norteamericana, en las encuestas, habla de elementos positivos, de seres que los van a buscar familiares o ángeles, mientras que la gente de la India ve como una especie de ser maligno de la muerte, el ángel de la muerte, con los que ellos se angustian. En otras palabras, los hindúes se angustiaban en este libro, en este estudio de encuesta, en cambio los norteamericanos que antes se sentían bien con estas visiones antes de la muerte. Eso era todo. Sí. Pero tiene razón, me masacraste lo que dijo Barro, ¿qué puedo decir? Barro, o sea, hay dos experiencias de Barro que son clásicas. El tema de los firmantes de la Clínica Reñaca, que es un hecho que hasta el día de hoy permanece inexplicable. Cómo tres muertos pueden acercarse a una clínica y firmar, dirigirse a la habitación de este hombre agonizante, conversar con él. Llega la familia real, entre comillas, va a la habitación, él está muerto, los visitantes simplemente desaparecieron. O el tema del famoso caballero que es atendido de una diabetes severa en un SAMU, en uno de los cerros del Paraíso, y vuelve a agradecer a las enfermeras una semana después la buena atención, siendo que el hombre ya había fallecido hace 7 días. Para el panel, aquí pregunta Cristian, ¿hay algo con el olor que recuerda a difuntos? A ver, chuta, wow. Chuta. Olores que algunas investigaciones. La única es que me estaba recordando una experiencia en un hospital en la quinta región que me contó mi gran amigo Marcelo Moya, que la recopiló directamente de una enfermera, que es una experiencia media extrema. Dice que esta chica, ya no me acuerdo del vampiro, me parece que fue, dice que ella un día está de turno en la noche y siente un olor así desagradable, muy desagradable, y va a la habitación donde estaba ese aroma, y mientras se acercaba a la habitación era más intenso, o sea, como un olor a mierda, así, una cuestión asquerosa. Y dice que en un instante esta chica ingresa a la habitación, se amplifica el aroma, y dice que se da vuelta y ve un tipo así, la más zombie, así, la más Walking Dead, como descomponiéndose. Y fue tan el impacto de ver eso que está ahí, que esta chica saltó de la ventana y del piso, cayó, no se mató, pero ella no fue capaz, salió corriendo y se saltó y tuvo que ser atendida por las lesiones, pero ella nunca más volvió. Ese es el único caso así. Mira, estos casos existen, la SPR, esta sociedad que hablábamos inglesa, tomó muchos casos de personas que estaban en una habitación y que la mitad de la habitación tenía un olor, por ejemplo, huevos podridos, y que la otra mitad no tenía nada. Entonces, que de alguna manera ciertas apariciones no solamente incluían imágenes o sonidos, sino que podían tener esta percepción olfatoria. Y esta utilería, claro. Entonces, bueno, eso deja abierto el tema, igual continúen preguntando. Ahora había otra pregunta que me llamó la atención, que prefiero dejarla planteada, pero no hablarla harto hoy día, que hablaba respecto a Brian Weiss. ¿Cuál es la opinión respecto a la vida? Porque ahí nos confundimos, o sea, nos vamos a otro tema, que es no la vida después de la muerte, sino como las experieas de reencarnación a través de regresión. Y justo se me acaban los cigarros, weón. Brian Weiss. No, yo por acá no. Gracias. No, yo tampoco, yo no me pronuncio. No, porque no te No, me lo salto. Fuera. Yo, la pregunta era, para mí, me pusieron mi nombre, pero prefería que lo dejáramos en otro programa. Creo que hay mucho paño que cortar ahí. Absolutamente. O sea, los que son críticos de Weiss. Yo en lo personal sí. Yo también. Yo creo que aportó con algo, pero es que él no dijo nada. No, es que vamos a empezar a desarrollar. No. Dejémoslo ahí. Sí, ahora, otra pregunta dice, la mejor un paciente terminal. ¿Cómo dicen de San Pío y el olor a flores de los agónicos? Efectivamente, pues, ahí hay buenos casos. En la hermandad el año pasado nos tocó recoger muy buenos casos
de gente que sentía el olor a santidad, dígase cuando eran visitados por el Padre Pío o por Fray Andresito al pie de la... Fray Andresito de la Escoba. Fray Andresito de la Escoba, efectivamente. Y bueno, ellos los veían como gente real, muchos de ellos, y aquí viene el tema del testigo virgen, muchos de ellos no conocían la efigie del Padre Pío o de Fray Andresito, y lo veían sentado al borde de la cama. Y después preguntaban, ¿quién es este señor, este fraile tan amable? Que en el fondo me dijo, no te preocupes, no es tu hora, etcétera. Ya, o sea, ahí estás tratando de plantear de que de cierta manera sí estas apariciones son físicas de alguna manera. Son físicas, o sea, pregúntale, el 70%, vamos a esa famosa encuesta de Estados Unidos, me cargan esas encuestas Gallup, pero ya, filo, 70% de los viudos dicen haber sentido, obviamente el cónyuge sobreviviente, a su contraparte fallecida, en las próximas 8 semanas después de la muerte. Como un peso en la cama, como el olor de la persona, etc. Pero también otra estadística dice que las 3 semanas después de que muere, el viudo experimenta enfermedad Takotsubo, síndrome del corazón roto, que es una descarga adrenérgica y que genera eventualmente una carga el peso en la cama. El peso, es que te digo que entre los 3 semanas hasta los 3 años, la gente es mucho más probable que muera después del viudo. Entonces, mi tema ahí es, ¿existe algo paranormal o es una necesidad tremenda de la persona de poder conectarse con alguien que era un hábito vivir y que tal vez amaba? Porque no todos estaban tan enamorados al final, pero ya era un hábito. Entonces, ¿hasta qué punto es una, como le gusta a Rodrigo, proyección psicológica, como le gusta el término? ¿Hasta qué punto es un tema físico-químico? Entonces, ahí mi pregunta viene también para el panel. ¿Por qué si son físicos y se experimentan y todo, por qué durante 150 años, estilo Egon de los cazafantasmas, no podemos medir estos famosos seres ni con radiación, resultados equívocos, ni con electromagnetismo, ni con ningún tipo de sensor físico que pueda detectarlo? Hay muchos casos, pero son tan al azar que ningún científico va a decir esta energía del fantasma. De eso ahí quiero clarificar mi posición al respecto. Perdón, ¿te puedo...? Yo creo que no hay ninguna evidencia que relacione el famoso campo electromagnético con la presencia de fantasmas, así que eso lo liquido, lo dejo fuera. Sí. El IMF, todas estas maquinitas que existen para la detección del campo, ¿para qué? Lo que sí. Eso es solamente tradición, no hay ninguna evidencia científica que pruebe esa relación. Pero hay evidencia de algo. Ajá. Los campos electromagnéticos afectan una zona del cerebro que se llama lóbulo temporal, y en personas más sensibles puede generarles ciertas experiencias de apariciones, alucinaciones, que de hecho algún día podríamos hablar con el campo de Dios, con un equipo que tengo. De hecho, me acuerdo que tú realizaste un muy buen experimento con infrasonido también. En lo que fue el portal Fernández Concha, creo. Sí, y después en un lugar de... pero a propósito de experimentos que hay asesorado. ¿Ya? Tú fuiste testigo de cargo de la única psicofonía obtenida en condiciones de aislación sensorial absoluta en la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, asesorando la tesis de unos chicos. Ah, sí. ¿Cómo no te acordás? Sácalo a la mesa, por favor. Y eso fue hace mucho tiempo, apenas me acuerdo, sí, una tesis de estudiante de sonido de AIEP, les mando un saludo, y hicimos un trueque. Les dije, yo les ayudo con esto, pero ustedes me ayudan a hacer una tesis media paranormal, que era poner unos campos, unos sonidos que iban a afectar la percepción del ser humano. Claro. Y donde le íbamos a inventar que habían fantasmas. Una cosa bien trucha, digamos. Moralmente o éticamente reprochable. También lo vi. Fue en la municipalidad del Bosque también. Claro. Bueno, el asunto fue simple de que ellos dijeron, quisieron aislar una psicofonía, y efectivamente la pudieron aislar, y se escucha algo, pero lo que se escucha es dudoso, en el mejor de los casos. No podemos, sabemos de que hay un registro que podría ser una voz, pero no podemos saber cuál es su fuente. Eventualmente puede ser fuente de una radiofrecuencia de otro país. Espérate, es difícil aislar totalmente una voz, es difícil. Ahí le pido moderación al moderador, escucha, porque efectivamente yo escuché esa psicofonía. Sí. La pregunta que hacen los chicos, estamos hablando, intentaron 3 días consecutivos obtener una respuesta. Y en un momento lo logran. Estamos hablando de una sala totalmente aislada, etcétera. Y uno de los chicos pregunta, ¿aquí hay alguien o algo? Un momento de silencio. Alguien. Incuestionable. Tenían su prueba, tenían su evidencia definitiva, obtenida en condiciones totalmente científicas. De hecho, tú lo asesoraste. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dijeron a alguien, Sergio, no? ¿Dijeron a alguien? Me acuerdo poco eso, ¿no? Pero es que también el hecho que sea certificado por mí no quiere decir que sea certificado por la ciencia. Yo puedo tener millones de errores y cosas que no pensé que podrían contaminar la muestra. Pero sí, es interesante, César, concedo.
No sé qué decir. Me ganaste. Mira. Me ganaste nuevamente. Pero 2-0. Ese es 2-0. María pregunta, ¿y si ese frío que se siente cuando hay presencia en mi caso personal, siempre que lo necesito, necesito ayuda, me pasa? Yo sé que es mi hermano fallecido. Me pregunta, ¿por qué frío? Oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué el frío en los fantasmas? Esa es una buena pregunta. Ahí nuevamente, solamente podríamos recurrir nuevamente a la tradición para explicar eso. De hecho, una vez le pregunté a César Borges, que en paz descanse, el ingeniero. ¿Ya? Le pregunté, César, ¿por qué este tema de que los muertos se relacionan con el frío? Y me contestó una tontera muy lógica, weón. En su momento me sonó muy lógico. Me decía, ¿y cómo son los muertos cuando nos toca frío, pues, weón? Entonces, de algún modo ellos quieren demostrarse tal cual como están. Vale, es lo único que he escuchado respecto al asunto. Lo único que he escuchado es que supuestamente ellos generan una cuestión absurda que se llama negentropía. Existe la entropía, que es la teoría fácil, la segunda ley de la termodinámica, digamos, de que todas las cosas tienden a expandirse y a generar desorden, y supuestamente ellos consumen desorden. Y por eso generan frío. Algo que no, sencillamente me parece absurdo. ¿No tengo otra explicación? Eso te digo, si en el fondo... No, pero Sergio, mira, con lo que yo te planteaba, ¿por qué estas cosas no pueden ser abordadas por la ciencia? Por lo siguiente, si la teoría que sostengo yo de que en el fondo los mundos se cruzan y de repente tú tienes cruces de mundo donde se producen estos fenómenos, también vale para los visitantes dormitorios y todas estas historias. ¿Cómo lo vas a probar si cuando tú haces el experimento científico estáis ya radicados absolutamente en nuestro mundo ordinario donde estas cosas no pasan? Estas cosas siempre pasan, ¿entendí? Entonces esas supuestas mezclas se producen en minutos que nosotros ni siquiera podemos saber cuándo van a ocurrir, son cosas locas. O sea, hay que empezar de que el fenómeno paranormal en esencia es, y lo voy a repetir hasta el cansancio, azaroso, subjetivo y personal. Y no se puede medir por la ciencia. Porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Porque tú con la ciencia vas a agarrarte de este mundo material. Entonces, por lo tanto, no se va a producir un traslape de mundo. Por eso que tú cuando tienes experiencias paranormales o las buscáis, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? Estar solo en un desierto. Que uno de los cuentos que yo voy a leer en otro libro, ¿cachai? Donde un amigo mío se sometió a esa experiencia. Y claro que le pasan cosas, porque lo que une este mundo, en donde estamos en este minuto, porque aquí nos aparece un fantasma, porque somos tipos que estamos pensando racionalmente, entre todos nos estamos agarrando de esta realidad, para decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa si estáis solo? Y vais más encima con la predisposición, no de un arriero que va con la oveja, que el tipo está ocupado, tiene que llegar rápido a Argentina o lo que sea, no, estáis solo en el desierto. Y sin ninguna motivación, no sé, de partida estáis haciendo un atentado contra tu sentido común. Bueno, pero yo iré en contra un poco eso. Cámaras de privación sensorial. Lo único que sabemos es que el cerebro conversa consigo mismo. Y un poco es percepción. Si tú le quitas percepción a alguien, aunque sea por 40 minutos, empieza a tener alucinaciones, empieza a angustiarse, empieza a desquiciarse. Si tú tienes una persona despierta, pero que no puede ver, no puede escuchar, ni puede sentir su piel, empieza a confundir el adentro con el afuera. El mecanismo del afuera ocurre, o de lo que podríamos llamar afuera desde la neurometafísica, es de que una percepción empieza a netearse con tu experiencia y genera lo que nosotros llamamos realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás con menos luz, si tú estás con menos sonido, a veces se vuelve muy real tu imaginación. Entonces, ¿hasta qué punto suceden estas experiencias paranormales en lugares silenciosos? Bueno, sencillamente porque tus sentidos están disminuidos. No, estamos hablando de... Yo llevaría una serie de equipos. Estaría solo, pero con una serie de equipos, cámaras, con pero ahí volvemos al tema. O sea, es que ahí te afirmáis ¿por qué el infrarrojo? A ver si veo ovnis. ¿Por qué el infrarrojo? No necesariamente fantasmas. ¿Por qué el infrarrojo? ¿Por qué la maldita luz verde, güey? Es que por el espectro de onda, la longitud de onda. ¿Y quién se pone en el cerro para hacer los fosfatos? Oiga, chicos, llevamos cerca de... Llevamos cerca de 1 hora y media. Creo que ya es el momento de que vayamos cerrando el día, porque vamos a expandir y bueno, ojalá que haya más juntas. Sí, de todas maneras. Esta fue la única manera de poder juntar a todos estos hombres, fue decirle que vamos a hacer una grabación en vivo. Si no, no tengo cómo juntarlo. Entonces, vayamos viendo como las conclusiones de cada uno y bueno, ¿qué opina cada uno? Por ejemplo, Alberto dice, entonces ustedes son unos paracientíficos. Porque efectivamente estamos hablando de una paraciencia. Esto no es ciencia. En ningún momento me duele, pero bueno, ya. Pero espérate, déjame hacer un punto. Yo como filósofo de la ciencia le digo a esta persona que opino que la ciencia Alberto es un conocimiento muy restringido de todo el acervo de las posibilidades intelectuales humanas y tiene un método. Y a la ciencia yo la respeto. Y esto no es ciencia, pero la ciencia es una isla
rodeada de un océano de metafísica. Es más, mi querido Norberto. Y la ciencia, digamos que es una isla con bordes imprecisos. Y aparte, que se va expandiendo. De repente no te das cuenta y te mojas los pies en la orilla de la playa. Sí. Y después vuelve a la isla. Pero la ciencia tiene su método. Tiene Sí, su método. Es un conocimiento que sostiene por un método. Lo que estamos hablando acá no es ciencia ni pretende serlo. Absolutamente. Qué bonito lo que dice. Exactamente. Y no invalida. Eso, vamos cerrando. Vamos cerrando. Bien, cerrando, yo creo que habría que cerrar con una conclusión para uno. O sea, a mí me quedó igual que todo lo que hemos conversado, que hay algo, evidentemente, que probablemente hay vida después de la muerte, independiente a todos los cortes por los cuales cruzamos. Yo creo que no hay que descartar. Estamos tan re poco de muchas cosas y da la idea que la naturaleza no pierde mucho el tiempo. Si nos dio la conciencia para alguna medida, da la idea que acumulamos información y esa la tenemos que llevar a alguna parte. ¿A dónde? No tengo idea. Pero da la idea que algo al respecto hay. Para mí, por lo menos. Por favor, Norberto. Yo quiero tomar un punto que... ¿Quieres tomar el libro? Lo puede mostrar a la, por supuesto. a la cámara. Yo soy modelo. Que dentro de mi doble militancia, yo no solamente soy filósofo de la ciencia de abogado, sino que además soy escritor. Como Nila Solano y mi amigo acá, César Parra, me prologó este libro sobre relatos chilenos de terror. El segundo libro que acaba de salir está en TXT en Huérfano y está en la librería Miskatonic. Y estamos tratando también de que salga rápidamente, que se pueda vender a todo Chile mediante internet. Y que son relatos de experiencias que siempre tienen una connotación real y te dejan la duda. Yo como escritor, como Nila Solano, no cuestiono lo que escribo. Sencillamente lo hago vivir un rato en un mundo mágico. No, y créanme, Fantástico. este hombre es el mejor narrador que yo conozco de historia de terror. Cuando se pone en modo terror, es increíble. Así que, acuérdense, La Dama del Camino, editorial, Bajo los Hielos. Bajo los hielos. Hicimos el placement. Ya, me toca despedir a mí. ¿Y yo? No, pero si vamos en orden. Pues. Vamos en orden. Rodrigo despidió. Pero la opinión sobre el tema. Sí. Ahora, por favor, sobre el programa. Muy breve, para no... A mi juicio, yo sostengo la tesis de que en el fondo todas estas experiencias se deben a traslapes de dimensiones. O sea, yo considero... De hecho, si ustedes piensan por un minuto que el cerebro es otra creación de la percepción, dígame que son los sueños. Otro mundo. Sí. No tienen ninguna... Y más, perdona que voy a hacerle un punto para que se den cuenta. De acuerdo, Chile me podrá corregir, pero se supone que nosotros soñamos durante 5 minutos, ¿no es cierto?, en la etapa REM. Depende, van extendiéndose en la noche. Primero Sí. cortitos, después son más Sí, largos. pero resulta que tú, no sé cómo, yo he tenido sueños de 48 horas, no sé cómo me la metí en 5 minutos de etapa REM. Y además, hay una cosa rara. ¿Por qué, si los sueños son míos, yo no sé lo que piensan los otros protagonistas del sueño? Cuando es un sueño vívido, como esta conversación. ¿Por qué yo en los sueños peleo, discuto, me dan argumentos que yo nunca esperé? ¿Cómo? Pero si soy yo el fabricante. Y segundo, si como dicen los... ¿Viste que da miedo? Dicen, por último, los neuropsiquiatras, todo esto, que el sueño es una forma como el cerebro ordena la casa en la noche. Mentira, porque imagínate lo que tú necesitas para crear todo un universo imaginado, con diálogos, con calles, con personas. Todo un tremendo esfuerzo, un gasto energético. ¿En dónde está el descanso entonces para el cerebro? De hecho, el cerebro nunca descansa. Imagínate. Eso es más curioso. Entonces, Metabolismo muy entonces yo le digo, potente siempre. si por un minuto ustedes me aceptan que el cerebro no es el generador de los sueños, ahí tienen la prueba de que realmente nosotros vivimos en mucha realidad. Sí, Sí, absolutamente. concuerdo. Y y esos traslapes es lo que explica estos fenómenos y explica también por qué no se producen siempre. Porque cuando queremos reproducirlo, estamos lamentablemente en este mundo objetivo. Sí. Por eso que la ciencia no puede abarcarlo. Claro. Bueno, a mí me toca también, voy a invocar a San Tomás Kuhn. Tomás Kuhn. Ah, claro. Chuta, Sí. Kuhn. Todos cuando le conviene, Tomás Kuhn. Tomás Kuhn. Ya, cool. Claro. Ya. No, en el fondo, claro, estamos hablando de que el día de mañana puede haber una gran evidencia que vote toda esta construcción que hemos hecho respecto al tema de la muerte. Ah, no, pero yo, básicamente el mensaje final es ese. O sea, hay una evidencia de las culturas de la Tierra desde el inicio de la civilización como tal, que nos indica que hay una vida después de la muerte. Las religiones lo suponen. Hay evidencia auditiva, hay evidencia fotográfica, no toda obviamente, hay que saber separar la paja del trigo. Los contactos mediúmicos, las comunicaciones cruzadas, etcétera. Todo nos indica que hay una supervivencia de la conciencia. Ahora bien, lo que nos falta saber en definitiva es
si esa sobrevivencia de la conciencia pervive después de unas horas, de unos días, o efectivamente pasa a un estado superior, llámese cielo, etcétera, inframundo, como ustedes quieran llamarlo. Pero soy un convencido de que hay vida en el más allá. Miren, yo no tengo una opinión tan esperanzadora como mis queridos contertulios. Tengo la impresión de que el cerebro agónico de alguna forma nos muestra realidades y que nosotros estamos llenos de ilusiones. Y esas ilusiones de alguna manera vivimos en ellas y a veces nos confunden con respecto a ciertos elementos presentes en nuestra realidad. Entonces, mira, lo que yo quisiera creer es que me voy a encontrar con las personas que he perdido. Mis humanos perdidos y mis mascotas perdidas. Quisiera trascender porque siento de que esto es muy corto. Estoy envejeciendo igual que todos ustedes y siento de que necesito vivir mucho más para aprender. Pero lo que me dicen los datos, y yo soy una persona que trato de hablar del lenguaje de la ciencia porque de alguna manera necesito aferrarme a algo. Quizás sea despreciable desde un punto de vista, pero yo necesito aferrarme a algo. Soy un tipo obsesivo y me hace pensar de que la mayoría de estos fenómenos hasta ahora, a través de un método, los puedo explicar a través de un fenómeno del cerebro. Y que de alguna manera quizá el cerebro puede tener cualidades emergentes que hacen de que tenga estas percepciones y que muchas personas también las tengan. Pero obviamente no puedo negar el resto de las experiencias porque es una isla muy limitada, como decía Norberto. Así es. Entonces, y con bordes imprecisos. Mi deseo más grande es que lo que ustedes dicen es real. Pero por ahora me reservo un grado de escepticismo porque algunas cosas he visto de que se pueden explicar a través de otros medios. Pero por eso, sobre todo, agradezco este momento. Lo hicimos posible. Lo hicimos posible gracias a ustedes también que nos están viendo. Muy contento también de estar entre amigos. También evalúa un poco la experiencia. Yo feliz de estar con amigos. Un día podríamos hablar de cómo nos conocemos cada uno de nosotros. Claro. Pero súper contento con el programa, lo pasé muy bien. Yo también. Gracias por la invitación, Sergio. No, de nada. Muchas gracias. Gracias. Y como era dicho Gurdjieff, un encuentro con hombres notables. Hombres notables, eso es. Así que, bueno, esperemos que nos sigan siguiendo y sigan nuestras preguntas y vamos a generar una especie de página para poder aunar... que propongan temas para la próxima semana. Y nombres para el programa también. Nombres para el programa y qué les gustaría que habláramos la próxima semana. Tanto dormitorio. Sobre eso. Eso, claro. Así que, como se dice Gati, gracias totales. Gracias totales. Gracias totales. Chao, chao. Buena.